se nos pide que consideremos la declaración si Oscar come comida china comida, luego bebe leche. Si la implicación está en la forma de si P luego Q, P es Oscar come comida china y Q es Oscar bebe leche. Para el número 1, se nos pide que escribamos lo contrario del y en segundo lugar, se nos pide que escribamos el contrapositivo de la declaración. Lo contrario de la implicación si P entonces Q es si Q luego P. Observe que intercambiamos la conclusión e hipótesis o Q, y P y el contrapositivo de si P entonces Q es si no Q entonces no P. El contrapositivo es la negación o el negativo de la conclusión implica lo negativo o negación de la hipótesis. Así que en este caso, si la implicación dada es si Oscar come comida china comida, luego bebe leche, lo contrario es si Oscar bebe leche, come comida china. Y lo contrapositivo de la declaración es que si Oscar no bebe leche, entonces no come comida china. Y luego, número 3, ¿es posible que, contrapositivo para ser falso? Si lo fuera, ¿qué te diría? Una implicación y su contrapositivo son lógicamente equivalentes, lo que significa que ambas son verdaderas o ambas son falsas, lo que significa que para contrapositivo para ser falso, la implicación también debe ser falsa. Así que de nuevo, el contrapositivo tiene el mismo valor de verdad de la implicación original. Si la implicación original es falsa, entonces el contrapositivo también sería falsa. Número 4, supongamos que la afirmación original es cierta, que Oscar bebe leche. ¿Puedes concluir algo? Acerca de comer comida china, sabiendo que Oscar bebe leche no proporciona información adicional. Saber si P, luego Q y Q son verdaderas no indica lo contrario. De si Q entonces P es verdadera. Si Q entonces P puede ser verdadera o falso, aún se desconoce. Y finalmente número 5, supongamos que la afirmación original es cierta y que Oscar no bebe leche. ¿Puedes concluir algo? En este caso, podemos concluir que Oscar no come comida china. Si P entonces Q es verdadera, entonces contrapositivo también es cierto cuando el contrapositivo es si no Q entonces no P también es cierto. Y si no es Q, entonces no P es si Oscar no bebe leche. Entonces no come comida china. No podemos concluir Oscar no come comida china. Espero que esto te haya resultado útil.